Bienvenidos a otro capítulo más de nuestros podcasts en Spanish.io. Lucero, Sebastián. Super genial. Así que bueno, el día de hoy traemos un versus más. En esta oportunidad son apartamentos versus casas. Ajá, básicamente en esta oportunidad, en este podcast, hablaremos desde nuestra experiencia. Pues, de hecho, creo que Lucero la mayoría de su vida ha vivido en casas. Toda mi vida. Y yo la mayoría de mi vida he vivido en apartamentos. Entonces creo que tenemos mucha experiencia respecto al tema. Y como siempre te invitamos que si tú has vivido en casas o en apartamentos o en las dos, pues nos cuentes. Nos compartas. Nos cuentes, nos compartas qué piensas tú y a quién apoyas. A casas o a apartamentos. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, vamos a hablar sobre tres puntos. Uno es comodidad, otras son como pues, los vecinos, las personas como el entorno, llamémoslo de alguna manera, y la segunda es economía. Entonces, como siempre, inicia nuestro querido Sebastián. Entonces hablemos sobre comodidad. Entonces, toda mi vida he vivido en apartamento, ¿cierto? Para mí ha sido muy cómodo porque soy sincero y creo que para vivir en un apartamento, dependiendo del apartamento aquí en Colombia o los apartamentos en los que yo he vivido, han sido de 60 metros, 50 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, nosotros, la mayor cantidad de personas que hemos vivido en un apartamento, que yo tenga memoria en mi familia, son 4 personas, 5 personas. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi mamá y yo, 5 personas. Entonces, a pesar de ser 5 personas en un apartamento de 60 metros cuadrados, no se me hizo mucho, la verdad, siendo sincero. No. Creo que como que cada persona vivía en su cuento, en su mundo, como decimos por acá, es decir, como que cada persona está haciendo su trabajo, sus tareas. Entonces, a nivel personal, creo que no sentí como ese poco espacio a pesar de que somos 5 personas. Quizás también porque pues mi papá y mi mamá siempre han trabajado 8, entonces salían por la mañana, llegaban por la noche, yo estudiaba y ya ahorita que estuve en la universidad, pues por cuestiones de la vida, ese número se redujo a 3 o 4 personas, o 3 personas, o 2 personas, 3 personas, entonces para mí es muy bueno, la verdad. Entonces, respecto a comodidad, me gusta, primero, pues bueno, voy por comida por el hecho de que no han sido muchas personas. Segundo, porque cuando vas a hacer oficio, entonces no es mucho espacio para hacer oficio, ¿verdad? Entonces es poquito, no gastas tanto cloro, bueno, tanto líquido para limpiar el piso, para limpiar los vidrios. Entonces amo eso porque no me gusta hacer oficio. No es que sea desordenado, pero pues nada, prefiero invertir mi tiempo en otras cosas que haciendo oficio. Sin embargo, pues es algo que hago porque se tiene que hacer, pero no porque lo haga por gusto, porque me fascina. Entonces, pues claramente amo un apartamento. Tercero, ¿qué más puedo decir sobre la comodidad del apartamento? Pues no, yo siento que ya nada más es chiquito, si necesitas a alguien llamas y ya te escucha, no tienes que subir y bajar escaleras, entonces como que no te cansas, ¿no? Porque subiendo escaleras, bajando escaleras, entonces amo un apartamento. Para la comodidad de 2 o 3 personas, siendo sincero, bien, de 2, 3 personas. Sí. Pues yo sí me voy más por la opción de casas porque me gusta el espacio grande. Aquí decimos no podría vivir en una cajita de fósforos cuando nos referimos a un lugar pequeño. Entonces sí, por eso actualmente vivimos en un apartamento pequeño, pero sí fue un gran choque para mí porque toda pues mi vida estuve viviendo en casas. Entonces tienes tu espacio, tu habitación propia, pues si tú vivías en tu mundo, pues imagínate uno en una casa, pues casi no se encuentra con las personas. Entonces en ese sentido sí prefiero la casa, prefiero el espacio, me encanta. Tal vez por temas de limpieza sí es un poco más complicado, pero para eso hay solución, pones música y ya, pues estás haciendo oficio o limpieza de una forma agradable. Entonces
pues no es nada que no tenga solución. Y pues también tener como ese acceso, ¿sí? De tú llegar a tu casa, no tener que subir una torre o edificios, ¿sí? Entonces siento que sí, también me gusta eso. Y creo que pues ya por esa parte. Bueno, algo que he dicho y siempre he pensado, por lo menos en las casas en las que yo he estado, no todas, pero sí muchas casas tienen el techo muy grande, ¿no? Entonces, Muy alto. muy alto. Y aquí, donde yo he vivido, por lo menos en Bogotá y ahorita en Madrid, Cundinamarca, pensando si damos nuestra información, pensando que nos van. Entonces, bueno, entonces pensando Te esperamos. te esperamos en Madrid, Cundinamarca. Entonces el techo es muy alto, ¿no? Entonces, estos son lugares donde hay mucho zancudo, ¿no? Mosquito. Entonces yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué pasaría cuando yo esté durmiendo y hay un mosquito y preciso el mosquito esté bien arriba? O sea, ¿uno cómo lo mata? Tú te pones algodón en los oídos y duermes con el mosquito arriba. No, no puedo. Entonces, un punto más para apartamentos. Bueno, Ok. economía. 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 ¿Empiezo? Sí, empiezas. Ok. Entonces, respecto a economía, pues claramente un apartamento en general, pues ya dependiendo el nivel geográfico de la ciudad, si es caro o es barato, en teoría es mucho más barato que una casa. Primero, pues porque seguramente es mucho más chiquito que una casa. Entonces, pues a nivel de economía, el apartamento es mucho más barato. Quizás, no sé si también los servicios en algo influya, pero pues creo que, bueno, a nivel económico, vámonos por la compra de este Sí. inmueble, ¿no? Y segundo, pues también por lo chiquito, quizás no vas a necesitar muchas cosas, muchos muebles, muchas sillas, muchos adornos, para que no se vea tan solo el apartamento. Entonces, a nivel económico, también al comprar pues, menos muebles, menos sofás, menos todo esto, entonces pues también va a ser mucho más barato pues para ti, ¿no? Sí. Aunque si tienes una casa, tienes la opción de ser una persona minimalista y por lo tanto no vas a necesitar comprar muchos adornos y muchos muebles y muchas cosas. Pues por... Pero se ve solo, triste. Pero bueno, sí, en ese sentido, bueno, ya creo yo que también depende mucho de la ciudad donde estés, del lugar exacto de la ciudad donde estés, ¿sí? Y todo esto. Pero sí, una casa puede ser un poco más costosa, pero tiene la ventaja de que si tú quieres a futuro formar familia, tener familia y más integrantes, pues ya tienes tu casa y no vas a tener que comprar pues otra casa o tener que vender y comprar y pues más cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que me encantaría comprar mi casa y no iniciar por un apartamento, sino ir a la fija. Bueno, y a nivel de entorno, a nivel de vecinos, creo yo que, bueno, en el apartamento creo que sí se salva un punto un poco malo si tu casa es independiente, ¿no? Por ejemplo, algo que me encantó cuando yo iba a Estados Unidos a visitar a mi tía, era que la casa, pues... ¿En dónde? ¿En dónde visitas a En tu Los tía? Ángeles de la Dirección. Digamos, cuando yo la iba a visitar, era algo, una casa muy bonita, una casa que se le puede construir más cosas que pues eso también depende, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia pues hay dos tipos de casas, ¿no? Una que aquí en Colombia hay mucho lo que se llama un conjunto, ¿no? Un conjunto Cerrado. que es un conjunto cerrado de apartamentos o incluso casas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, donde vivía mi tía o lo que nosotros hemos visto con nuestros estudiantes es que no es tan usual los conjuntos cerrados, ¿sí? Donde hay una portería, hay un guardia de seguridad y tú entras y como que, bueno, ahí están los recibos o ahí están los paquetes. Se supone que es seguro, ¿no? Se supone no, pues debe ser más seguro porque hay vigilancia 24 horas y tú estás pagando por esa vigilancia. También pues el acceso son personas que solo tú pues autorizas, ¿sí? No cualquier persona pues puede entrar a este lugar, entonces sí, entonces, bueno, es más seguro. Siguiendo con la idea de mi tía, entonces, pues mi tía no vive en un conjunto cerrado, sin embargo, pues es algo muy seguro en Estados Unidos respecto a hurto. Entonces, digamos, pues las casas, los vecinos eran como muy apartados, ¿no? Pues esas casas son enormes, o por lo menos donde ella vivía.
Entonces como que la casa estaba como, no sé, pongámosle unos, yo que sé, unos 8 unos 10 metros más de allá, pues que a la final sí hace mucho la diferencia en comparación al apartamento, ¿verdad? Entonces, respecto a eso, creo que sí, el entorno de un apartamento es mucho más difícil, porque lo llamamos ya a nivel un poquito técnico, una propiedad horizontal, ¿verdad? Porque tienes vecino por aquí, vecino por aquí, y seguramente vecino por aquí, Dos o vecino por lados. aquí. Entonces, tienes cuatro opciones de ruido, ¿no? Entonces, creo que ya es una lotería si te tocan vecinos silenciosos o si te toca vecinos Ruidosos, ruidosos o que pelean, escandalosos. escandalosos, como se llama. Entonces, creo que sí, respecto a eso, si la casa no está pegada a otras casas, pero aún así el apartamento tiene pues arriba y abajo. Entonces, creo que sí, a veces es un poquito cansón. Realmente, y gracias a Dios, en mi experiencia, donde yo viví antes, en Bogotá, nunca me tocó. Bueno, yo vivía en un primer piso, entonces abajo era como un sótano, al lado izquierdo era un vecino, y era un esquinero, entonces no tenía otro vecino acá, y tenía un vecino arriba. Entonces el vecino arriba era una señora pues ya un poquito viejita, entonces no hacía mucho ruido, a veces movía una silla, yo creo que esa siempre se me. Y al lado eran unos perritos chiquiticos, como unos tres o cuatro perritos súper chiquiticos que parecía una pandilla cuando la señora sacaba a todos los perros, pero no hacían ruido, gracias a Dios. Entonces no ladraban, ¿no? Porque hay algunos perros que ladran y ladran y ladran. Y ya ahorita, pues, ya que estamos aquí, vivimos en un penthouse, no me entiendes, En un quinto piso. en el último piso, que tiene sus desventajas también por humedad, pero bueno, eso es para otro día. Y entonces no tenemos vecinos de arriba, vivimos también en una esquinera, entonces no tenemos vecino de un lado, el vecino del otro no hay vecino, No hay vecino. porque Afortunadamente está vacía. está vacío el apartamento y abajo pues no sé, no se escucha nada. No, Entonces, respecto a eso, súper bien. súper bien, pero sabemos de situaciones que han sido molestas. Y ya para contar a lo último, digamos, la mamá de mi hermana, ¿sí? Por ejemplo, ella vive en un apartamento y el vecino de abajo fuma. Entonces, por alguna razón, esta construcción no sé cómo está hecha. Entonces, cuando el vecino de abajo fuma, el humo se sube y entonces esto afecta a los pulmones y la ha afectado gravemente y pues este proceso no se ha agilizado lastimosamente por algunas cuestiones. Pero sí, sé muchas cuestiones de peleas, de este caso que es muy feo, ¿no? Muy paila, como decimos aquí en Bogotá, que ya afecta la salud, ¿no? Entonces, Directamente, entonces sí, no es algo bueno. no es algo, ya es una lotería, como te digo. Sí, pues en ese sentido, desde mi experiencia con los vecinos, sí creo que ha sido pues bastante grato, sí ha sido bastante bueno. Eh, ¿Cómo se llama el vecino? Ya debía avisar. espérate. Aunque las casas en Colombia, tal vez, bueno, tú te refieres a que tu tía vive en lo que pues exteriormente llaman los suburbios, porque aquí en Colombia los suburbios es otra cosa. Entonces, claro, ella tiene pues esa facilidad de tener su casa, su jardín, su tranquilidad, su distancia, ¿sí? Pero me imagino que pues como ciudad ya pues tenemos lo que llamamos la pared medianera, que es pues una pared para dos casas, ¿sí? Entonces literalmente tú golpeas y tu vecino responde, ¿sí? Entonces esas son las casas en las que he vivido. Pero por fortuna también pues en el tema de vecinos sí ha sido algo pues bastante bueno, ¿sí? Excepto en la última casa pues donde viví con mis padres, que es en un conjunto cerrado, en donde pues también creo que se da un poco más a tener tal vez inconformidades, porque como lo decía, en las casas tú tienes la facilidad de poder tener a tu familia, por lo tanto hay más personas, hay más ruido, hay más bullicio, más escándalos, y pues este es el caso de una familia de pues, mamá, papá, 3 hijas, en donde desafortunadamente pues hay un poco de violencia verbal. Entonces siempre hay ruido, y los fines de semana hay música a todo volumen. Entonces
Yo le veo el lado bueno a esto porque yo pienso que estos vecinos son personas muy amables que quieren poner música para todo el conjunto cerrado, entonces es algo bueno porque pues solo ellos están gastando luz, no todo, pues no los demás, ¿no? Entonces sí, en ese sentido también es un poco, pues un poco de lotería, ¿no? Sí. Aunque en el aspecto social pienso yo que en temas de casa sí hay más contacto con los vecinos que a diferencia de los apartamentos, ¿sí? Pienso yo. Hay más contacto, no sé. Depende. Pero bueno, digamos, vende la idea. ¿Por qué casa y tú y yo, bueno, y yo por qué apartamento? Ok, a casa porque es más grande, tienes tu espacio, tu comodidad, estás tranquilo, ¿sí? También porque pues a futuro puedes organizar tu plan familiar, si quieres hijos, si quieres estar con tus padres, ¿sí? Todo esto. En el tema social pienso que también es algo bueno porque pues, como decía pues anteriormente, puedes tener más, eres más asequible al contacto con vecinos, ¿sí? En ese sentido. Bueno, respecto al apartamento, como todo en la vida depende, como en todos los podcasts, depende de lo que estés buscando. Si estás buscando pues una familia, si tú y tu familia están buscando un lugar donde vivir y todo eso, pues lo más ideal sería una casa, bueno, dependiendo de cuántas personas sean, dependiendo de la casa, pero seguramente si tienes niños o son más de 4 o 5 personas, pues lo ideal es una casa, aunque sé que al comienzo dije que yo estaba muy feliz y sigo siendo feliz con el apartamento, pero quizás si lo más ideal para las personas es una casa y más si las personas quizás no trabajan o trabajan en home office, ¿no? Hoy en día es muy diferente a hace 10 años. Si eres una persona, digamos, que buscas independizarte, digamos, o como nosotros, digamos que estás con tu pareja o incluso con un niño, con un bebé, solo son 3 personas, y estás comenzando muy seguramente tu vida crediticia o a generar ese patrimonio, pues yo sí te recomendaría, digamos, un apartamentico chiquito para empezar. Bueno, ya acá ya van otros temas, ya un poquito de creencias de manejo de dinero y de inversiones, patrimonio, pero sí creo que un apartamento para comenzar, o ya sea arrendado o que lo compres, va a ser muy, pues, muy ideal para una persona que esté comenzando. Como te digo, los sofás, no necesitas tantas cosas para que sea lo suficientemente bonito el apartamento. Y ya respecto a los vecinos, pues ya es una lotería. Eso sí te aconsejo, no sé si en Colombia he visto mucho que se sufre ese problema en los apartamentos, en el apartamento, el último piso, las goteras. Entonces la humedad, te recomendamos no el último piso, sino quizás un piso o 2 pisos por debajo del último piso. Entonces así no tienes ese problema, tienes una bonita vista, estás lejos de quizás, que seguramente los apartamentos a veces tienen ese problema, que lo tenía tu casa también en Villavicencio, que los carros pasan cerca, ¿no? Entonces lo suficientemente lejos para que el ruido no te afecte. Bueno, ya el conjunto ya es muy diferente. Entonces esperamos que hayas aprendido, disfrutado, decidido si vas a comprar la casa o el apartamento, y nada, que hayas tenido mucha inversión en el español, y nos vemos en el próximo video de Historia Podcast. ¿Listo? Chao, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Te gustó el video o no? Bueno, en esta sección, muy importante, 2 cosas. La primera, que nos apoyes, que te suscribas y que le des like al video y que comentes qué podcast tan hermoso. Lo segundo, que recordarte que en esta sección lo importante es que después de cada clip que te vamos a presentar en este momento, trates de alguna manera pensar, adivinar qué significa en caso de que no sepas esa frase o esa palabra, ¿vale? Es muy importante que no evites este esfuerzo. Primer clip. Y como siempre te invitamos que si tú has vivido en casas o en apartamentos o en las dos, pues nos cuentes, nos compartas, ¿qué piensas tú? Ok, en este clip nos vamos a enfocar en la palabra contar. Cuando tú dices nos cuentes, ¿qué me cuentas? Esto se lo digo a cada uno de mis estudiantes en cada clase, siempre que comenzamos. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Básicamente le estoy preguntando qué acontecimientos, qué situaciones han pasado en su vida recientemente o la semana pasada o lo que quiera, incluso hace muchos años. ¿Qué me cuentas? Normalmente cuando decimos esto
es para que me cuentes noticias recientemente, pero tú quizás quieras contar alguna noticia de hace mucho tiempo. No. Creo que como que cada persona vivía en su cuento, en su mundo. En esta sección nos vamos a enfocar en cada persona vivía en su cuento. ¿Qué significa eso? Cada persona vivía en su cuento o en su mundo. Cuando digo esto es que mi papá vivía en su mundo de trabajar, mi mamá vivía en su mundo de trabajar, yo vivía en mi mundo de estudiar en la universidad, hacer los proyectos, madrugar, todo lo que conlleva una vida universitaria. Entonces, cuando alguien te dice, no, esa persona anda en su mundo, es decir, que anda muy enfocada, muy concentrada en lo que está haciendo, en lo que es importante para esa persona en ese momento. Que cuando vas a hacer oficio, entonces no es mucho espacio para hacer oficio, ¿verdad? Entonces, la última y mi favorita, no me gusta hacer oficio. La palabra oficio, ¿qué significa oficio? Oficio es un término que usamos en general para limpiar toda la casa. Cuando yo digo tengo que hacer oficio, es básicamente lo que estoy diciendo es que tengo que limpiar toda la casa, ¿vale? Tengo que limpiar el piso, tengo que quizás limpiar las ventanas. Si quizás tú eres muy meticuloso, tienes que limpiar las paredes, lavar la loza, lavar los baños. Hacer oficio es hacer aseo o limpiar la casa a nivel general, ¿vale? Entonces, nos vemos en el próximo video.